El infierno verde del viejo Nürburgring fue otra carrera sufrida para Penske y Donohue, donde se vio de primera forma la pésima forma del chasis March, que estaba a más de 5 segundos detrás del mejor auto que era la Ferrari de Lauda. Largando en la posición 19, el estadounidense logró hacer una vuelta antes de perder uno de los neumáticos delanteros y abandonar. En la recta final de la temporada 1975, en el viejo Österreichring, en clasificación Donohue se ubicó 18º a casi 3 segundos de la primera fila, compuesta por Lauda y Jan Hunt en el Hesketh. En la mañana del domingo, durante la warm-up, el piloto perdió el control saliendo de la primera curva, arrancando más de 30 metros de enrejado para terminar pasando por encima del guardarray e impactar un puesto de los comisarios de pista, matando a uno de ellos. Donohue sufrió una conmoción cerebral y perdió el conocimiento de forma breve antes de ser atendido por los paramédicos, logrando hablar con ellos antes de subir a la ambulancia de camino al hospital, donde su condición empeoró tras perder nuevamente la conciencia. Esto llevó a que fuera trasladado al hospital en Graz, donde fue operado para aliviar la presión craneal de su cerebro. Sin embargo, falleció en la noche del martes a la edad de 38 años. De acuerdo a los relatos de los testigos presentes, una falla en uno de los neumáticos delanteros provocó el accidente. Según Klinghoffer, el accidente fue un error por parte de Donohue porque estaba teniendo problemas para sacar el máximo rendimiento del auto debido a un constante subviraje dentro de un veloz circuito con la mayoría de curvas girando hacia la derecha. Roger Penske había perdido a un amigo y piloto, mientras que el navío de Donohue se entabló en una extensa batalla legal con la comparación Penske y Goodyear, donde responsabilizaba al equipo por preparar un auto deficiente y a la compañía de neumáticos por tener un compuesto defectuoso. Después de casi 10 años, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial que rondó los $10 millones. Fue una de esas cosas en las que te equivocas y pagas por tu error. Creo que acabó siendo un error de presión en los neumáticos. Donohue era su propio ingeniero. No había nadie más que tomara las decisiones sobre la configuración del auto. En cuanto a neumáticos, Mark dictaba las presiones, recordó Karl Klinghoffer. El accidente puso fin a los días de Klinghoffer como mecánico. Habiendo emigrado desde Austria en los años 50, trabajó con Penske desde los inicios del Penske Racing, siendo el primer empleado a tiempo completo en la historia del equipo, preparando los autos que competían en la Trans Am, IndyCar y Fórmula 1. En 1997 se retiró del rubro tras haber trabajado más de 40 años dentro de la industria automotriz. Volviendo a 1975, Penske no participó del Gran Premio de Italia, volviendo para el final de la temporada en Watkins Glen con John Watson como piloto. El oriundo de Irlanda del Norte probó el PS3 en Inglaterra antes de partir a Nueva York, clasificándose en la posición 12, pero un problema mecánico lo forzó a usar el auto muleto, el PS1, el cual tuvo que ser adaptado en tiempo récord al cuerpo del piloto y que lo dejó con 2 costillas rotas, algo que descubrió años después durante una revisión médica. Pese a todos esos problemas, Watson terminó 9º en su debut con Penske. En su primera temporada con Penske, Watson sumó 2 puntos en Sudáfrica con un 5º lugar. A partir del Gran Premio de Suecia, debutó el PS4. El cambio de chasis le dio al equipo otros 2 podios con terceros lugares en Francia y Gran Bretaña. En el año 1976, la Fórmula 1 estaba de regreso en Austria después del caótico Gran Premio de Alemania en Nürburgring. Niki Lauda sufrió un aparatoso accidente que lo dejó con graves quemaduras en su cuerpo y sus pulmones seriamente dañados, al borde de la muerte y luchando por su vida. Ferrari decidió no participar de esa carrera, no por la ausencia de su piloto estrella, sino que como forma de protestar de la reinserción de James Hunt como ganador del Gran Premio de España, el cual 2 semanas antes había sido descalificado por irregularidades técnicas en su auto y que le dio inicialmente la victoria a Lauda. McLaren apeló ante la FISA y el británico volvió al primer lugar. Aunque Eric Bischoff dice que la controversia crea dinero, el último mes para la Fórmula 1 había sido tan complicado que los organizadores del Gran Premio austríaco temían por un fuerte golpe económico con la no presencia de Lauda y Ferrari por la carrera. 26 autos estuvieron presentes en lo que fue un fin de semana marcado por la lluvia, que cayó el domingo en el warm-up, que llevó a que hubiera una fuerte indecisión sobre si declarar la carrera de piso mojado o seco, y que se decidió 5 minutos antes de la largada, carrera de piso seco, pero con la lluvia rodeando el circuito.
James Hunt, segundo del campeonato, estaba buscando recortar la diferencia de 34 puntos, luego desde la pole position seguido por Watson. La segunda fila fue un 100% sueca, con Ronnie Peterson largando tercero con el March Ford y Gunnar Nilsson cuarto a bordo del Lotus Ford. En la largada, Hunt y Watson lucharon por el liderato, llegando a la primera curva con el norirlandés liderando las primeras dos vueltas y relegando al británico al cuarto lugar detrás de Peterson. El piloto sueco de March superó a Watson y lideró las siguientes 7 vueltas, mientras Jody Scheckter lo superó en la vuelta 10 para liderar una sola. El sudafricano del equipo Tyrrell se enfrentó a los primeros rezagados, costándole extender su liderato, perdiendo la punta ante Peterson, el cual la perdió en la vuelta 12 en manos de Watson. La pista estaba húmeda por una pequeña llovizna que cayó por algunas vueltas, pero aún así nadie se atrevió a entrar a pits para hacer el cambio de neumáticos. Las vueltas caían y Watson lideraba con comodidad, forjando una ventaja de más de 10 segundos, mientras Nilsson, Jack Lafitte y Peterson batallaban por los otros lugares del podio. Llegando a las vueltas finales, la carrera se volvió una de resistencia, con varios autos cayendo por problemas de confiabilidad o el extremo desgaste, como le pasó a José Carlos Pace y Brabham, que se quedó sin frenos, chocando a toda velocidad una de las zonas más veloces del circuito, pero salvándose de milagro de sufrir lesiones de gravedad. Vuelta 52 y John Watson hizo historia al lograr la primera victoria para Penske Racing en la Fórmula 1 y la primera para un equipo estadounidense desde Dan Gurney en el Gran Premio de Bélgica de 1967 en el recordado chasis Eagle y 362 días después de la muerte de Dunaway en el mismo escenario. Austria fue una combinación de 3 años de arduo trabajo y de tener a un piloto capaz de entrenarnos como equipo y que tenía el talento para ser el mejor, recordaría tiempo después Roger Penske. Penske y Watson habían hecho una apuesta en la cual el norirlandés iba a afeitarse la frondosa barba, lo cual hizo días posteriores. El resto de la temporada fue irregular, sumando un punto en la penúltima fecha de Watkins Glen para terminar la temporada séptimo con 20 puntos. Para el año 1977, la FISA hizo obligatorio de que los equipos tuvieran que correr con 2 autos, y con el imperio Penske creciendo dentro de los Estados Unidos y con la IndyCar siendo su prioridad en cuanto a competición, el equipo cerró sus puertas a finales de 1976, dejando a Watson sin asiento para la próxima temporada. Recibió una llamada de Roger en medio de la noche. Fue una de las decisiones más difíciles que tuvo que decirle a un piloto. Fue algo impactante. Nosotros estábamos en la cúspide de la transición tecnológica, pero no nos dimos cuenta con Colin Chapman dándole forma a la idea de aplicar el efecto suelo, por lo que iba a ser una expansión masiva en cuanto a la operación. Hubiera sido difícil de administrar el equipo desde los Estados Unidos, comentaba tiempo después John Watson. La base del equipo en Poole, Inglaterra, se transformó en Penske Car Limited, lugar en donde se hicieron varios de los chasis de la IndyCar, los cuales consiguieron 82 victorias y 7 Indy 500, siendo una de las marcas de chasis más exitosas en la historia de la categoría. La operación siguió funcionando hasta 1999, cuando una serie de no competitivos chasis llevó a Penske a hacer el cambio de producto propio a terceros como Reiner, marca con la cual lograron la victoria número 100 y los campeonatos de kart del año 2000 y 2001 con Gilles de Ferran, antes de dar el salto a tiempo completo en la Indy Racing League en 2002. Finalmente, la fábrica de monoplazas cerró sus puertas en 2006. Éramos un grupo pequeño y dedicado y pensamos que podríamos sobrevivir en el entorno tan difícil de la Fórmula 1 en ese momento. Era obvio que teníamos un auto muy competitivo, pero la cuestión era que vivir en América y tratar de correr en la Fórmula 1 en los Estados Unidos y tratar de mantener un trabajo que tenía en ese momento y la familia era tal vez un poco más de lo que podía hacer, recordaría Roger Penske. Roger Penske se había cansado de Europa y al final del año decidió concentrarse únicamente en las carreras de Estados Unidos, poniendo en venta los restos de sus operaciones europeas al equipo ATS de Gunther Schmidt en Alemania. Para 1977, Penske se dedicó exclusivamente a proveer sus últimos monoplazas de Fórmula 1 a equipos privados como ATS, como parte del negocio de monoplazas de carreras, pintado de amarillo.
El PC4 de ATS debutó en 1977 en el Gran Premio de Oeste de los Estados Unidos con Jean-Pierre Jarier al volante, donde el francés marcó un solo punto con el equipo en la temporada. Un segundo PC4 rodó en forma definitiva con los pilotos Hans Heger y Hans Binder, pero la suerte del equipo acabó y Smith dejó de funcionar después del Gran Premio de Italia, antes de regresar en 1978 con su propio chasis. Un tercer PC4 fue construido por Penske para Interscope Racing, que entraron en el monoplaza en el Gran Premio de Estados Unidos y Gran Premio de Canadá, impulsando al piloto estadounidense Danny Ongais sin resultados. Finalmente, para el año 1979, Penske diseñaría y construiría el monoplaza de Team Rebake, el HR100, del piloto Héctor Rebake, conocido como el piloto más rico de México. El monoplaza fue introducido para las 3 últimas carreras de temporada, aunque no fue precisamente para que calificara o no calificara o pudiese haber entrado en competencia.